Muy buenas noches, profesor. Este día nosotros vamos a hacer lo que es la exposición sobre el tema de qué es el Sistema Nacional de Contabilidad. Eh, Dando así paso a mi compañera para que inicie lo que es la exposición de su tema. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley número 2878. Es un sistema de información económico, financiero y presupuestario de cada una de las entidades que conforman. Tienen por objetivo mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto. El Sistema Nacional de Contabilidad está conformado por los siguientes: la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, órgano rector del sistema; el Consejo Normativo de Contabilidad; la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces para las personas jurídicas de hechos públicos de las entidades del sector público. Principios regulatorios. Integridad. En lo que es la integridad tenemos el registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y económicos. En lo que es la uniformidad, establece normas y procedimientos contables para el tratamiento homogéneo del registro. En lo que es la oportunidad, registra procesamientos y presentación de la información contable en el momento y circunstancias debidas. Transparencia, libre acceso a la información, participación, control ciudadano sobre la contabilidad del Estado. Legalidad, primacía de la legislación respecto a las normas contables. El objeto y el ámbito de aplicación de la ley. Objeto de la ley: establece el marco legal para dictar y aprobar normas y procedimientos que permiten armonizar la información contable de las entidades del sector público y del sector privado. Ámbito de aplicación. El presente ley es aplicado a todas las entidades del sector público y del sector privado. Definiciones y objetivos y conformación del Sistema Nacional de Contabilidad. Definición: es el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos contables aplicados por los sectores públicos y privados. Objetivos: el Sistema Nacional de Contabilidad tiene los siguientes objetivos: armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores públicos y privados mediante la aprobación de la normatividad contable; elaborar la cuenta general de la República a partir de las entidades de las cuentas del sector público; elaborar y proporcionar las entidades responsables de información necesaria para la formulación de la cuenta nacional, cuentas fiscales y el planeamiento; proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones en las entidades del sector público y del sector privado. En lo que es la conformación del Sistema Nacional de Contabilidad, tenemos los siguientes: la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, el Consejo Normativo de Contabilidad, las oficinas de contabilidad o quien haga sus veces para las personas jurídicas de hecho público y de las entidades del sector público. Las entidades de contabilidad o quien haga sus veces para las personas naturales o jurídicas del sector privado. En lo que es la conformación y atribuciones de los órganos del Sistema Nacional de Contabilidad, tenemos la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Lo que nos dice esto: la Dirección Nacional de Contabilidad Pública está a cargo de Dirección Nacional de Contabilidad Pública, quien se denominará Contador General de la Nación y será asignado por el Ministro de Economía y Finanzas por un periodo de 3 años, tomando en cuenta los siguientes requisitos: ser peruano de nacimiento, tener 35 años a más, poseer título de contador público, ser colegiado y tener como mínimo 10 años de experiencia. No tener condena penal consentida o ejecutoriada por delito doloso. No haber sido destituido de cargo público por sanción disciplinaria.
no estar inhabilitado en el ejercicio profesional, no tener rendiciones de cuenta pendientes con las entidades del sector público. En lo que es atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública tiene las siguientes atribuciones: emitir resoluciones dictando y aprobando las normas y procedimientos, elaborar la cuenta general de la República procesando las rendiciones de cuenta, definir la contabilidad que corresponde a las entidades o empresas del sector público, elaborar información contable de carácter financiero y presupuestario para facilitar la información de las cuentas nacionales y las cuentas fiscales del planeamiento y de evaluación presupuestal, y entre otros. El Consejo Normativo de Contabilidad es presidido por un profundo nombrado del Ministerio de Economía y Finanzas y es integrado por un representante de cada una de las entidades que señalan los mismos que podrán contar con sus respectivos suplentes. Banco Central de Reserva del Perú, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos y Facultades de Ciencias Contables de las universidades del país. Los integrantes de los consejos normativos de contabilidad. Para ser representante titular o suplente de las entidades integrales del Consejo Normativo de Contabilidad se requiere poseer título de contador público, ser colegiado y tener como mínimo 10 años de ejercicio profesional, ser designado por el presidente del Consejo Normativo de Contabilidad en base de tema presupuesto por cada entidad integrante de indicado consejo y por un periodo de 3 años, pudiendo ser designado por otro periodo, igual a propuesta de la entidad correspondiente, no estar inhabilitado en el ejercicio profesional, no tener condena penal consentida o ejecutoriada, no haber sido destituido en cargo público, no tener rendiciones de cuentas pendientes con las otras entidades del sector público. Los 15 principios contables generalmente aceptados. La equidad es el principio fundamental que debe orientar la acción de profesional contable en todo momento y se anuncia así. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse entre el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflictos de esto. Partida doble. Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento. Ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. Bienes económicos. Se refieren siempre a los bienes económicos, es decir, bienes materiales o inmateriales, que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Moneda común denominador. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un reflejo que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Empresa en marcha. Expresa en contrario. Se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el consejo que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección. Valuación al costo.
es una adquisición o producción, constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación en correspondiente, también con el aceptar de la empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principios. Periodo es la empresa en marcha. Es indispensable medir el resultado de la gestión de tiempo, en medir ya sea para satisfacer razones de administración legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros. Devengado. Establece que los ingresos o gastos deben registrarse en la fecha en que ocurren, así aún no llega el documento que acredite realizada la operación. Un ejemplo. El recibo de agua me llega en febrero, por tanto lo pago en febrero. Sin embargo, lo contabilizo como egreso el consumo de agua en el mes de enero, porque es ahí donde se consumió. Objetividad. Los estados financieros deben referirse a una entidad donde el propietario es considerado como tercero. Ejemplo, el centralización. Todo resultado económico debe ser registrado cuando estos ocurren y se establece como carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Prudencia. Establece que si el contador tuviese dos o más opciones contables, al aplicar debe optar por el menor, es decir, se revele un menor valor del activo y no genera utilidad de la empresa. Un ejemplo, si hace un mes compré un polo a 50 soles y el mercado ahora lo cotiza a 35, en la contabilidad debo tomar el menor valor activo, es decir, 35. Exposición. En este principio establece que los estados financieros deben ser comprensibles por todos los usuarios y que estos sean adecuadamente presentados. Un ejemplo. Una empresa entrega sus estados financieros a sus accionistas con todas las actividades económicas que ha realizado, para que todas puedan interpretarlas. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Es el órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad, encargada de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados con su ámbito, para su correcta aplicación de elaborar la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas. Esta está a cargo del Director Nacional de Contabilidad Pública, quien se denominará Contador General de la Nación y será designado por el Ministro de Economía y Finanzas por un periodo de 3 años. Entre sus funciones tenemos que emite resoluciones, define la contabilidad que corresponde a las entidades o empresas del sector público, elabora información contable de carácter financiero y presupuestario, evalúa la adecuada aplicación de las normas, procedimientos y sistemas de la información contable aprobados para las entidades del sector público. También interpreta las normas contables que haya aprobado y absolver consultas en materia contable de su competencia. La estructura orgánica de la Dirección General de la Contabilidad Pública. Dentro de ello se encuentra la Dirección de Normatividad, Dirección del Gobierno Nacional y de Gobiernos Regionales, Dirección de Gobiernos Locales, Dirección de Empresas Públicas, Dirección del Análisis y Consolidación Contable, Dirección de Estadística de las Finanzas Públicas. La Cuenta General de la República. Es el instrumento de gestión pública que tiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas. Su alcance. En su alcance se encuentran las entidades del gobierno general, las empresas bajo el ámbito de FONAFE, las empresas de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las entidades que administran o quienes distribuyen los fondos en personería. El titular asignado un crédito presupuestario en la Ley Anual del Presupuesto. Es salud, las personas jurídicas de derecho público y las empresas del Estado no mencionados en los numerales precedentes. Entre sus objetivos, informa los resultados de la gestión, presenta el análisis cuantitativo de las entidades del sector público,
promueve información para el planeamiento y la toma de decisiones, facilita el control y la fiscalización de la gestión pública. Su estructura, cobertura y cumplimiento, aspecto económico, sector público, informe de entidades omisas y las razones de la omisión. Los niveles de la actividad gubernamental. Fase del proceso de la Cuenta General de la República. El primero es la presentación y recepción de las rendiciones de cuentas. Segundo, análisis y procesamiento de la información. Luego sigue la elaboración, el informe de la auditoría, la presentación, el examen y dictamen, aprobación y por último la discusión. Las faltas administrativas. Las faltas administrativas es toda acción o omisión voluntaria o no que contravenga las obligaciones y prohibiciones. Entre las faltas graves tenemos la omisión de la presentación de las rendiciones de cuentas, la falta de implementación de las recomendaciones y la no subsanación por periodos mayores a un ejercicio fiscal. La presentación de rendiciones de las cuentas inconscientes o sin el sustento requerido. No entregar los libros contables y documentación que sustenten las operaciones realizadas en su gestión. Procesos y sanciones. Se sancionan de acuerdo a lo establecido en la ley que regula el régimen laboral al que pertenecen los funcionarios. Las que incurran en la comisión de la falta administrativa serán sometidos al proceso administrativo de 3 años después de dejar el cargo. Entre las sanciones tenemos las faltas administrativas, son sancionadas según su gravedad. Su máxima autoridad de la entidad pública son sancionados de conformidad con las disposiciones legales. La ejecución de las sanciones se comunica a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a la Contraloría General de la República. Las sanciones impuestas a los funcionarios. Con el cumplimiento de la sanción, la rehabilitación es automática y deja sin efecto toda mención o constancia. El proceso de estadística contable. Es la elaboración de serie de datos financieros, presupuestarios y complementarios de la entidad pública. Para ello cuenta con las siguientes etapas, que son la remisión de la información, la formulación de las series estadísticas, la evaluación y seguimiento, y por último la omisión a la presentación. Continuando con la exposición, vamos a ver la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la cual tiene base legal el número 28411, la cual rige esta ley. Nos dice que es un conjunto de órganos y normas de procedimientos que conducen el proceso presupuestario en todas las entidades del sector público. El objetivo de esta ley establece principios como los procesos y procedimientos que regulan esta ley, la cual se refiere al artículo 11 de la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público, Ley 2811.2. En su ámbito de aplicación tenemos el alcance de las siguientes entidades, que es el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, las empresas de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los fondos sin personería jurídica, los cuales se financian total o parcialmente con fondos públicos. También tenemos los organismos carentes de personería jurídica que tienen asignado un crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público. También tenemos el FONAFE, que es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, y otras entidades. El presupuesto del sector público, como tenemos el presupuesto, no es ya que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en un plan operativo institucional. En contenido tenemos que los gastos como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función a los créditos presupuestarios aprobados a los ingresos que financien dichas obligaciones.
La finalidad de los fondos públicos nos dice que se orientan a la atención de los gastos que ejerce el cumplimiento de sus fines independientemente de la fuente de financiamiento en donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las entidades competentes que sujeten a las normas de la materia. Los gastos públicos nos dice que son un conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto capital y servicios de deuda realizan las entidades con cargo de créditos presupuestarios aprobados. El proceso presupuestario. Acá tenemos las fases del proceso presupuestario, que son el proceso presupuestario comprende de fases que son la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. También el proceso presupuestario se ejecuta el crédito de estabilidad en concordante con las reglas y métodos fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual. La programación presupuestaria a cargo del Ministro de Economía y Finanzas, tenemos que esta presupuesta la Dirección Nacional de Presupuesto Público, plantea anualmente el Consejo de Ministros para su aprobación los límites de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada entidad que se financie total o parcialmente en el Tesoro Público. Fase de formulación presupuestaria. Esta determina la estructura funcional programática del pliego, la cual debe reflejar los objetivos institucionales, debiendo estar diseñada a partir de las categorías presupuestarias consideradas con el clasificador presupuestario respecto. La aprobación del presupuesto. Las leyes del presupuesto del sector público son aprobadas por el Congreso de la República, así como los demás presupuestos, en la cual constituyen el total de crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto ejecutándose en el año fiscal. La publicación. Nos dice que esta ley de presupuesto del sector público se publica en el Diario Oficial del Peruano. También tenemos el decreto legislativo, que es el Sistema Nacional de Contabilidad. En la base legal, el decreto legislativo número 1438. Objeto. El decreto legislativo tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante a la administración financiera del sector público. Principios. Esto tiene los siguientes principios, que es la integridad, oportunidad, responsabilidad, transparencia. Su ámbito de aplicación. Este tiene dos, que es sector público no financiero y sector público financiero. En el sector público no financiero tenemos a las entidades públicas, en la cual tenemos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. En las entidades públicas no financieras tenemos a las empresas no financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el sector público financiero tenemos al Banco Central de Reserva del Perú, empresas públicas financieras, empresas financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Integrantes del Sistema Nacional de Contabilidad. Un pequeño concepto del Sistema Nacional de Contabilidad es un conjunto de principios, procesos, normas de procedimientos técnicos, instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. El Sistema Nacional de Contabilidad está conformado por la Dirección General de la Contabilidad Pública, Dirección General de Contabilidad Pública. El Sistema Nacional de Contabilidad está conformado por Dirección General de Contabilidad Pública. Nos dice que es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, ejerce sus atribuciones y su vinculación con los conformantes del Sistema Nacional de Administración Financiera del sector público. Sus funciones son ejercer la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Contabilidad, dictando las normas relacionadas con su ámbito de competencia y vinculándose con las oficinas de contabilidad o los que hagan sus veces en las entidades del sector público. Otra de sus funciones es emitir normas y procedimientos de contabilidad que deben regir
en las entidades del sector público. Nos dice que es programar, dirigir, coordinar y supervisar la aplicación normativa de los procesos contables que componen el Sistema Nacional de Contabilidad. Otra es definir la estructura de contabilidad que corresponde a las entidades del sector público. Está conformado también por el Consejo Normativo de Contabilidad. Nos dice que se encarga de la aprobación de las normas de contabilidad de la aplicación en el sector público y en las empresas públicas. Sus funciones son estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de las normas relativas a la estabilidad, relativas a la contabilidad de la actividad pública y privada, emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para entidades del sector público de las empresas. Las funciones de la Oficina de Contabilidad nos dice que es proponer el ente rector normas y procedimientos contables, proponer el manual de procedimientos contables de la entidad sin transgerir ni desnaturalizar las normas y procedimientos contables. Acá tenemos que son las NIF. Nos dice que las NIF corresponde a un conjunto único de normas, estándares legales exigibles globalmente aceptadas, comprensibles de la alta calidad. La NIF en el Perú, lo cual está con la resolución CONACEP número 102-2010, con la fecha del 14 de octubre del 2010, en la cual ha sido modificada por la resolución de la Superintendencia número 043-2012, publicada el 10 de octubre del mismo año. El objetivo de las NIF nos dice que están concentrados en generar información de calidad para sus principales usuarios, accionistas, inversionistas y proveedores de clientes y público en general. Las normas internacionales de contabilidad, las más conocidas como las NIC, nos dice sus objetivos de es ofrecer al participante conceptos fundamentales u usos de los estados financieros adaptado a las normas internacionales de contabilidad, facilitar el análisis de interpretación de la información de los estados financieros bajo el enfoque de esta. Nos dice que las NIC son normas contables de alta calidad orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. La CINIF, que es el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera, nos dice que esta revisa en forma oportuna dentro del contexto de las actuales normas internacionales de información financiera, el marco conceptual de la IASB, las situaciones de contabilidad que pueden probablemente recibir un tratamiento divergente o inadecuado. Las responsabilidades de la CINIF es interpretar la aplicación de las normas internacionales de información financiera, publicar el borrador de las interpretaciones para comentarios del público. Siguiendo con la exposición, vamos a ver las NIC-SP. Son un conjunto de normas tanto para el registro de hechos económicos como para la presentación de los estados financieros. Son emitidas por la International Public Sector Accounting Standard Board, el cual forma parte de la Federación Internacional de Contadores. Entre las principales NIC-SP que tenemos son la NIC-SP1, que trata sobre los estados financieros, la presentación de los estados financieros, la NIC-SP2 trata sobre el estado de flujos de efectivo y la NIC-SP número 6 son los estados financieros consolidados y separados tanto de la entidad, ya sea en gobiernos regionales, conjuntamente todos. En sí, las NIC-SP son 32. Siguiendo, tenemos las conciliaciones de transferencias financieras. Son traspasos de fondos públicos entre pliegos presupuestarios, sin contraprestación, para la ejecución de actividades y proyectos de los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos del destino. Aquí vamos a ver su alcance. Se encuentran comprendidas las entidades tanto del gobierno nacional, regional y local, y las empresas públicas también. Dentro del objetivo vamos a ver que son establecer los lineamientos de registro y presentación de las transferencias financieras recibidas y otorgadas correspondientes al ejercicio materia de rendición de cuentas efectuadas entre las entidades del sector público en general.
Vamos a tener también los instructivos contables. Los instructivos contables son 13. Dentro de documentos y libros contables, su finalidad principal es establecer la continuidad de la utilización de los documentos fuente y los libros que se utilizan dentro de la contabilidad. El instructivo número 2 es criterio de evaluación de los bienes del activo fijo, método y porcentajes de declaración y amortización de los bienes del activo fijo e infraestructura pública. Su finalidad es establecer las normas para que las entidades, tanto del gobierno central e instancias descentralizadas dentro del gobierno, puedan determinar los criterios de evaluación de los bienes materiales adscritos a cada entidad. La tercera es provisión y castigo de las cuentas incobrables. Su finalidad es que las entidades usuarias del sistema de contabilidad gubernamental del Estado cuenten con los lineamientos a considerar para efecto de determinar la provisión y castigo de las cuentas incobrables que tenga cada entidad. Siguiendo es criterios de evaluación de recursos naturales. Su finalidad es uniformar criterios para la evaluación de los recursos naturales que pertenecen a las entidades del sector público, presentando razonablemente su valor en los estados financieros para que puedan ellos tomar posibles decisiones. El estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, su finalidad es establecer los procedimientos de elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo de los organismos públicos, excepto las empresas públicas dentro del sector. Contabilización de los documentos cancelatorios y tesoro público. Su finalidad es establecer el procedimiento contable de los documentos y valores denominados documentos cancelatorios, tesoro público. Y las diversas normas, aquí vamos a encontrar tres principales: la anulación contable de los cheques pendientes de pago que se encuentran dentro de la entidad, el pago de las cuotas patronales del Instituto Peruano de Seguridad Social y FONADI también, y la reversión de devolución de pagos de gastos corrientes de años anteriores dentro de la entidad. Reestructuración de información y documentación contable. Efectuar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad. Dicho inventario debe ser practicado por un contador público colegiado. Procedimiento de contabilización del endeudamiento público interno y externo. Su finalidad es precisar el procedimiento contable de las transacciones tanto de endeudamiento interno y externo y la Dirección General de Crédito Público. Procedimiento de contabilización de la construcción de nichos, administración de cementerios y servicios funerarios. Dotar a los usuarios del sistema de contabilidad gubernamental de un instrumento normativo que permita efectuar la adecuada contabilización y presentación de la información relacionada a este caso, la construcción de los pabellones de los nichos, sepulturas y servicios funerarios complementarios. Procedimientos contables de la utilización de recursos públicos por la modalidad de encargos. Establece los lineamientos de la contabilización de transacciones derivadas de la utilización de los recursos destinados a actividades o proyectos por encargo, las obras por encargo también que se realiza. El registro y control de las previsiones. Registro y control de las obligaciones previsionales a cargo del Estado. Su finalidad es establecer el procedimiento contable para el registro y control de las reservas pensionarias, reservas no pensionarias y reservas para contingencias. Procedimiento en el registro contable de las transacciones derivadas del proceso de promoción a la inversión privada. Su finalidad es dotar a las entidades gubernamentales que intervienen en este proceso de promoción de la inversión privada del instrumento que les permite efectuar adecuadamente el registro contable de las transacciones relacionadas a este proceso. Vamos a seguir con la tabla de operaciones. La tabla de operaciones está constituida por una matriz donde se registran dichas operaciones financieras de ingresos, gastos y otros. Las mismas que son procesadas automáticamente mediante el sistema de información, amortizando la relación de los clasificadores presupuestarios. Su objetivo es que las operaciones efectuadas en un año fiscal sean direccionadas a obtener reportes que permitan a la administración de la entidad obtener resultados a través de los estados financieros y presupuestarios exigidos por el ente rector, que es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Su importancia: el registro contable es el autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, estando las entidades y organismos públicos a su total cumplimiento utilizando los planes de cuenta y clasificadores presupuestarios. El registro contable se efectúa utilizando el CIAF-SP y la tabla de operaciones nos permite la contabilización de las operaciones de gasto e ingresos en el módulo del CIAF
para que luego nos arroje los estados financieros. El conjunto de asientos realizados de acuerdo a la tabla de operaciones, tanto gastos, ingresos, operaciones complementarias y además que las operaciones comunes realizadas por las unidades ejecutoras. La tabla de operaciones incluye la operación propia de la actividad de la Dirección Nacional de Tesoro Público, la Dirección Nacional de Endeudamiento Público y la SUNAT. Usuarios de la tabla de operaciones. Se encuentran comprendidas en la tabla de operaciones las entidades del gobierno nacional, regional, local y organismos del Estado. El sustento normativo de la tabla de operaciones se basa en la Ley 28.112, Ley del Marco de Administración Financiera, en el artículo 10, donde nos indica el Registro Único de Información, y también en la Ley 28.708, la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. El contenido de la tabla de operaciones. La tabla de operaciones contiene las unidades ejecutoras, tanto de gobierno nacional, regional y local, las operaciones de gasto, todas las que se realicen dentro de la entidad, las operaciones de ingresos también igualmente y las operaciones complementarias. La estructura de la tabla de operaciones. Vamos a encontrar el código de la operación, compuesto por un mínimo de 12 dígitos, sirve para identificar las operaciones de gasto, ingresos y complementarias. La descripción de la operación es donde se va a describir la operación que se realiza o registrada en el sistema y el número de asiento contablemente y la contabilización patrimonial de la unidad ejecutora y debe haber para cada asiento la contabilidad presupuestal de la unidad ejecutora y cuentas de orden de la unidad ejecutora. El CIAP-SP recoge la normativa vigente en los sistemas administrativos, promueve las buenas prácticas y el orden en el uso de los recursos públicos. También, dentro de sus ventajas vamos a encontrar que nos ayuda a ordenar la gestión administrativa de las entidades públicas, simplifica las tareas para que el contador no esté tan abrumado también, y transparentar la información presupuestal, financiera y patrimonial del sector público de cada unidad ejecutora. Dentro de CIAP se va a encontrar el proceso de ingreso, donde van a ingresar el contador los datos de las operaciones que se realizan, en sí, el proceso de todo, el compromiso, el devengado, el girado y el pagado, y el reporte, donde nos va a dar ya los estados financieros. Este proceso se va a tomar el CIAP como su base de datos del MEF, el cual va a ser derivado a la Dirección General de Presupuesto Pública, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública. Los usuarios de la base de datos son la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contabilidad y la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público. La SUNAT, la OCE, la Contraloría, la RENIET, el Banco Nacional, el pliego, la unidad ejecutora y la alta dirección. Todas estas instituciones toman como base de datos al CIAP. La unidad ejecutora, si bien el compromiso, el devengado, el girado y el pagado, para el pagado ya se encarga la MEF con comunicación con el Banco Nacional, tomando como base lo que se registra en el CIAP. Dentro de los principales módulos del CIAP tenemos el módulo de formulación presupuestal y el módulo de procesos presupuestarios. Esto va dirigido directamente, ayuda a la Dirección General de Presupuesto, y el módulo de deuda pública y módulo administrativo a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. El módulo contable, por su nombre mismo lo dice, va dirigido a la Dirección General de Contabilidad, y el módulo de control de pago de planillas. Asimismo, todos estos módulos ayudan para que se pueda llevar un buen control de los recursos del Estado mediante el CIAP, y todas las entidades públicas pueden llevar el control necesario. Buenas noches, siguiendo ahora con la exposición de nuestro tema, voy a hablar ahora sobre los sistemas de integración contable de la nación, que es el SICOM, más conocido como el SICOM. Ahora, ¿qué tenemos acá? Vamos a hablar ahora sobre los objetivos del SICOM, que tenemos la generación en medios magnéticos de la información contable registrada por las sociedades de beneficencia pública, institutos de vialidad
centros poblados y otras entidades a nivel nacional, tanto trimestral, semestral y del cierre contable del ejercicio. Tenemos recepción de información consistente previamente validados por el sistema. Tenemos también elaboración computarizada y dentro de los plazos establecidos. Y tenemos contar con información válida y confiable para integrar el sistema de la cuenta general desarrollado en el Oracle, que genera los consolidados, creando así un banco de datos a disposición de de las entidades rectoras. Tenemos el registro de información financiera. Se debe registrar la información financiera en forma mensual en el SICOM. Para ello se debe seleccionar el año, el mes a trabajar. En el cierre del ejercicio se complementa la información con los formatos requeridos para el cierre contable. Tenemos el disque o el CD del SICOM de la entidad. Se debe enviar a la DNCP en forma trimestral y al cierre del ejercicio, conjuntamente con el informe debidamente sellado y firmado por los responsables de la entidad. Tenemos ahora también el registro de información presupuestaria. ¿Qué nos dice? Se debe registrar la información presupuestaria trimestralmente en el SICOM y seleccionar el año y el trimestre a trabajar. El disqueo en el CD generado. Tenemos en forma trimestral. Debe enviar el formato EP1, estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, impreso, debidamente sellado y firmado a la DNCP. Tenemos acá también, los requerimientos mínimos del sistema. Esos son lo que el sistema va a pedir, es que tenga un ordenador o una máquina que se debe emplear que debe emplear el sistema. ¿Qué tenemos acá? Los requerimientos. Nos dice computador Pentium, nos dice sistema operativo Windows 95, 98, XP para adelante. Tenemos acá memoria de RAM de 12 MB, espacio en el disco duro de 12 MB aproximadamente. Tenemos también área del escritorio de Windows 800 por 600 píxeles. Tenemos para imprimir impresora láser o impresora Epson. Tenemos acá la instalación del SICOM, que nos dice, tenemos que entrar a la página del SICOM y ahí donde vamos a ir a buscar la palabra sombreada, donde vamos a descargar lo que es el formato, la APK del programa. Vamos a sacar lo que son sistemas de integración contable de la nación y ahí es donde va a aparecer el sistema. Una vez iniciando una sesión de trabajo, ahora acá vamos a hacer, van a ver en el PPT, van a ver cómo es que se ingresa. Ahí donde vemos el icono del SICOM y donde vamos a ingresar con doble clic y vamos a ingresar ahí sobre la empresa que queremos. Servicios de sistemas nos dice, utilitarios presenta una venta con opción donde podemos visualizar los meses que se ha ingresado y registrar el mantenimiento del factor de ajuste actual, configuración de la impresora y salida del sistema. Tenemos acá información financiera y selección de la opción de estados financieros. Ahí lo que vamos a seleccionar es en formato, vamos a ir al EF1, vamos a ir al balance general, se presenta en pantalla en el formato EF1, generando el mes de cierre del ejercicio. Ahí donde vamos a ver ahí, como dice ahí, ejecución general. Ahí ustedes lo van a ver ahí cuando vean el PPT. Tenemos acá vamos a ver también lo que son activos, pasivos, que nos va a generar. Vamos a ver lo que son ahora los registros de información presupuestaria. Para el registro de información presupuestaria se debe tomar en cuenta 3 puntos necesarios. Elaboración y registro de las secuencias funcionales. Registro de los dispositivos legales, tanto en ingreso como en gasto. Y el registro de ejecución, ahí donde vemos en la imagen. Tenemos acá saldos fondos públicos, del SOFOT, como dice. Según base legal, la ley número 25465, que es la ley de presupuesto público para el año fiscal 2000 actual, tenemos la 28411, ley general de los sistemas nacionales de presupuesto público. Tenemos acá definición, módulo desarrollado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas para ser utilizados por las entidades del sector público señaladas en la
18ª disposición final de la Ley número 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. Tenemos acá, vamos a hablar sobre la definición del SAFOT. Módulo desarrollado, como dijimos, tenemos acá, como ya vimos, tenemos acá los objetivos y utilización. En objetivos tenemos que aprueba los procedimientos que deben seguir las entidades del sector público para presentar, para presentación de la información de los saldos de fondos públicos existentes. Tenemos utilización. El uso del módulo se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y puede ser descargado mediante el link que está ahí donde yo les expliqué que pueden descargar los sistemas. Tenemos ahora lo que es instalación del software. Deberá instalarse el sofá en la raíz del PC. Se ejecuta como administrador y procederá a la instalación. Tenemos el registro de la información. El aplicativo se ejecutará al dar doble clic sobre el archivo. Y que se encuentra en la ruta, que se guardará en el disco C. Ahí como van a ver luego en el PPT que va a estar en la pantalla. Tenemos el registro de saldos fondos públicos, acá donde vamos a registrar, acá como ven en la imagen, no sé si la verán que yo no veo mucho. Este formato le permitirá registrar los saldos existentes por mes de financiamiento, rubros, cuentas contables e instituciones financieras depositarias. Siga el orden de nuestra figura numerados del 1 al 9 haciendo clic donde corresponda, ahí como vemos ahí en el cuadro. Ahora les voy a hablar sobre el plan contable gubernamental, que son la resolución número 2018-001. Para la correcta aplicación del plan contable gubernamental en las entidades de gobierno es necesario observar las normas internacionales de contabilidad del sector público, NIF-SP, así como las normas impuestas en el derecho y la jurisprudencia con incidencia contable. Modalidades generales, ejemplos de las cuentas. A fin de permitir el registro detallado de las transacciones económicas, financieras y presupuestarias de los entes del gobierno y la elaboración de los estados financieros y presupuestarios, debe observarse la dinámica previa en una cuenta del plan contable gubernamental. Ahora vamos a los sistemas y registros de contabilidad. La contabilidad se lleva en idiomas castellano y la moneda nacional, que son soles. Después tenemos, según la técnica de la partida doble, ya tenemos el registro de la información es único y de uso obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y se realizará a través del CIAF, el mismo que constituye el medio oficial para el registro, procesamiento, el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración financiera del sector público. Todas las operaciones registradas en los libros principales y auxiliares deberán ser sustentados con la documentación fuente, debidamente fechados y refrendados por los responsables. Acá ustedes van a ver que acá hay una estructura donde está acomodado, están estados de situación, vemos estado de gestión y vemos lo que son presupuestos, orden y demás. Ustedes ahí van a ver el ejemplo. Y sin más que decir, acá mi grupo le da las gracias y espero que haya sido de su atención. Gracias.